Hola, hola. En este video vamos a hablar de un nuevo criterio para determinar la convergencia o divergencia de algunas series. Vamos a hablar del criterio de la razón. Para este criterio, ustedes lo que deben calcular es el límite de n que tiende al infinito del valor absoluto de a sub n más 1 entre a sub n. De hecho, por eso se llama el criterio de la razón, porque en matemática una razón es una división. Y vean que nosotros dividimos al término a sub n más 1 entre el término a sub n. Y eso tiene tres opciones. Entonces, ojo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si el límite da un valor L, pero que ese valor L sea menor que 1, ¿okay? Entonces vamos a decir que la serie va a converger. Ahora bien, si ese valor L da mayor a 1 o infinito, ya sea infinito positivo o negativo, entonces vamos a decir que la serie diverge. Y por último, como tercera opción, si el límite nos da 1 exactamente, lo que podemos decir es que el criterio no decide. ¿Sí? O sea, ¿qué significa no decide? En pocas palabras, que el criterio no nos sirvió. ¿Sí? Entonces, lo mejor que a ustedes les puede pasar es que después de calcular el límite no les dé 1, porque si les da 1, de ahí hiciste todo para nada, porque tendrías que decir que lastimosamente el criterio ahí no funciona. Si te da menor que 1, la serie es convergente. ¿Sí? Entonces, si te da mayor a 1 o infinito, es divergente. Pero el problema es cuando te da 1, porque ahí el criterio no sirve, hay que usar otro. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo para que vean que esto no es nada del otro mundo. Hagamos esta serie. Esta es la serie desde n igual 0 hasta el infinito, de menos 1 a la n por 2 a la n entre n factorial. ¿Okay? El n factorial. Primero, antes de empezar, quiero que me entiendan qué es un factorial. En matemática, un factorial es, por ejemplo, imaginen que ustedes tienen 5 factorial. Entonces, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Quién sería, por ejemplo, 3 factorial? 3 factorial es 3 por 2 por 1. Y así, ¿quién sería 7 factorial? 7 factorial sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Algo importantísimo de los factoriales. Si ustedes tienen n más 1 factorial, esta es una propiedad importantísima, la vamos a usar muchísimo en este criterio. Si usted tiene n más 1 factorial, eso es lo mismo que n más 1 sin factorial por n factorial. Esta propiedad guárdensela porque la vamos a usar muchísimo. Bueno, una vez dicho esto sobre los factoriales, ahora sí, vamos al ejercicio, a esta serie como tal. Vean que yo tengo menos 1 a la n por 2 a la n entre n factorial. Primero, ojo lo que vas a hacer, vamos a ir por pasos. Tienes que sacar quién es el a sub n. El a sub n es lo que hay dentro de la serie. O sea, en este caso el a sub n es menos 1 a la n por 2 a la n entre n factorial. ¿Okay? Entonces vean que eso es el a sub n. Inmediatamente tienes que ver quién es el a sub n más 1. El a sub n más 1 va a ser cambiar las n del a sub n por n más 1. Entonces vean cómo les va a quedar. Les va a quedar menos 1 y ven que en el a sub n había una n, pero entonces aquí va a haber un n más 1. Luego, ven que antes era en el a sub n era 2 a la n, entonces aquí va a ser 2 a la n más 1. Y abajo, ven que en el a sub n había un n factorial. Bueno, aquí va a ser n más 1 factorial. Muy bien. Ahora, hecho todo esto, ya teniendo el a sub n y ya teniendo el a sub n más 1, entonces calculemos el límite. Recuerden que es límite de n que tiende al infinito de valor absoluto, ¿ok? De el a sub n más 1. Recuerden que el a sub n más 1 es menos 1 n más 1 por 2 a la n más 1 entre n más 1 factorial. Y todo eso de ahí lo dividimos entre la sub n, que recuerden que la sub n es menos 1 a la n por 2 a la n entre n factorial. ¿Okay? Entonces vean que ahí estamos. Vean que lo que hicimos fue agarrar al a sub n más 1, que es este de acá, y dividirlo entre el a sub n, que es este de acá. Bueno,
esto va a ser igual al límite de n que tiende al infinito. Y recuerden aquello de extremos por extremos y medios por medios. Entonces sería este por este. Entonces esto les va a quedar valor absoluto y te quedaría menos 1 a la n más 1 por 2 a la n más 1 por n factorial. Vean que lo que hice fue el extremo por el extremo. Y luego sigue acá medios por medios. Entonces sería n más 1 factorial por menos 1 a la n por 2 a la n. Okay, ahí vamos por el momento. Vean que ya logré convertir algo en una fracción más bonita. Pero aquí hay mucho por hacer. Vean el toque. Primero, esto va a ser límite de n que tiende al infinito de valor absoluto. Y recuerden que si yo tengo acá menos 1 a la n más 1, eso yo lo puedo expresar como menos 1 a la n por menos 1 a la 1. ¿Se acuerdan? Por propiedades de potencia. ¿Sí? Ahora, lo mismo con el 2 a la n más 1. Si yo tengo 2 a la n más 1, eso yo lo puedo expresar como 2 a la n por 2 a la 1. ¿Sí? Y este n factorial sí lo puedo dejar igual. ¿Okay? Y en la parte de abajo, lo que vamos a hacer. Ven que aquí hay un n más 1 factorial. Y recuerden esta propiedad que yo les enseñé aquí, que dijimos que n más 1 factorial iba a ser igual a n más 1 por n factorial. Bueno, entonces eso es lo que hacemos. Convertimos al n más 1 factorial en n más 1 por n factorial. Ese menos 1 a la n lo dejo igual. Y ese 2 a la n lo dejo igual. Entonces, ¿qué creo? Pero ¿para qué yo hice todo eso? De ahí vean el toque. El toque de yo hacer todo eso es, como hay un menos 1 a la n, lo cancelo con el de abajo. ¿Sí? Como hay un 2 a la n, lo cancelo con el de abajo. Y como hay un n factorial, lo cancelo con el de abajo. ¿Sí? Y entonces vean lo que me quedó. Me queda límite de n que tiende a infinito del valor absoluto de menos 1 a la 1. Vean que aquí les está quedando menos 1 a la 1. Y en mate menos 1 a la 1 es menos. ¿Sí? O sea, es menos 1 simplemente. Y además vean que les queda un 2 aquí. Este 2 a la 1 que es 2. Y en la parte de abajo, ven que lo que les está quedando es un n más 1. Entonces ponen ese n más 1. ¿Ok? Y entonces vean que al fin y al cabo esto les queda igual al límite de n que tiende al infinito de valor absoluto de menos 2 entre n más 1. ¿Okay? Y ya ustedes saben por el teorema de los grados que el grado de arriba, al no haber n, entonces el grado es 0. Y abajo el grado es 1. ¿Okay? Entonces es más grande el grado de abajo. Y cuando eso pasa, cuando usted tiende el límite a infinito y el grado de abajo es más grande, entonces lo que pasa es que el límite da 0. ¿Se acuerdan? Entonces esto te queda igual a valor absoluto de 0, pero valor absoluto de 0 es 0. ¿Sí? Y listo. Entonces, acabamos de calcular que este límite de la a sub n más 1 entre la sub n metido en valor absoluto te da 0. Y vayámonos a lo que dice el teorema. El teorema dice, si ese valor es más pequeñito que 1, converge. Y claro, ¿verdad? El 0 sí es más pequeñito que 1. Entonces, por lo tanto, esa serie de la que estábamos hablando, que era la serie de n igual 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, por 2 a la n entre n factorial, ¿okay? Entre n factorial, esa serie es convergente. Esa serie converge por criterio de la razón. ¿Sí? O criterio de la razón o criterio del cociente, cualquiera de las dos. Y bueno, eso es todo por parte del criterio de la razón o del cociente.